Mis queridos amigos, mis queridos almorzantes, estamos empezando un programa más en este fin de mes. Estamos a 30 de agosto, hoy iniciaron las clases para todos los niños que están en la primaria y en la secundaria, y también tenemos pues noticias interesantes que comentar. Estamos en una etapa valiosa. Quédese con nosotros, este es el almuerzo picante. Hablaremos del Congreso, hablaremos del Senado, hablaremos también de la visita del presidente a Chiapas y desde luego de los cambios en gobernación. Quédese con nosotros. Esto es el almuerzo picante. Y bueno, aquí estamos con mis queridos amigos almorzantes, nuestros distinguidos colaboradores. Carlos Gómez Bermejo, bienvenido Carlitos, como siempre, a Muchas esta gracias, emisión maestro. del almuerzo. Y está también nuestro querido inefable Sigifredo Rodríguez, que ya es maestris, ya porque ya están haciéndose las cosas ya de la Escuela Superior de Zitácuaro y lugares aledaños. Saludos allá a Michoacán, Zitácuaro, Sinapecuaro, lugar Aguilillo, del pan, bueno, ese es más. Y todo lo demás, Apatzingán y etcétera, ¿no? Oye, pues vamos hablando, bien decía nuestro querido amigo, ya con tantas olas, hasta parece esto balneario de olas, parece Tepetongo. Cuéntanos cómo va parece el Elba, ¿no? La onda. ¿Cómo va la cosa, hermano? Cuéntanos, mi querido Sigi. Bueno, pues estamos entrando precisamente, Ulises, en la tercera ola. Bueno, estamos más bien saliendo de la tercera ola. Yo creo que puede ser un tanto polémico lo que vamos a anunciar. Sin embargo, pues ya en la Ciudad de México sí llevamos ya 4 semanas a la baja. La vacunación ha sido sistemática, se han agregado nuevas marcas, y eso que ha estado farmacéuticas. Sí, el cielo de nublado. Ese Nora, ¿no? Tuvimos un huracán también. Dos, tienes razón, Carlos, tienes mucha razón. Y se degradaron, ¿no? Ambos. Seguramente tuvieron miedo al regreso a clases, ¿no? Doctor Lara, Carlos, seguramente les dio pánico, pavor. Vamos a mostrar muy brevemente la gráfica, si me lo permiten, para ilustrar solamente que, a diferencia, un dato curioso que quiero resaltar muy, muy rápido, que el primero de los, de estos datos es que voy a compartirla, si me permiten, un momento. tenga la bondad, gentil. Tenga la bondad, buen hombre. Ya no se arde, por favor. Tenga la bondad. Se dice, tenga la bondad, buen hombre, pero ahí va. Ahí lo tienen. Primero, el primer caso, que es el de la República Mexicana. Si se dan cuenta, la tercera ola sí fue mayor, fue bastante mayor que la segunda, primera, segunda, tercera. Ahora observen lo que sucedió y el comportamiento distinto para el caso de la Ciudad de México. Esto puede tener varias explicaciones, por supuesto, pero creo que esencialmente pues, tuvo que ver con la vacunación, la forma en que lo hicieron y su distribución. Vean la diferencia, sobre todo en el caso de esta tercera ola. En realidad, en la Ciudad de México no aparece una primera ola, ¿no? Si hay una especie de meseta y después se dispara hacia los meses de enero, febrero. Y esta tercera ola que pegó muy fuerte, en el caso de la Ciudad de México es mucho más pequeña. Ahora bien, otro dato interesante en este sentido es que llevamos todas estas semanas ya, 1, 2, 3, 4, como verán, con una pendiente bastante inclinada. Esto no es para echar las campanas al vuelo, ya saben, esto siempre puede volver, de repente se aloca el virus, las diferentes variables, etcétera, etcétera. El regreso a clases, que ya lo vamos a ir comentando también, por lo menos de pasadita, pero así es como está la cosa, doctor Lara, Carlos Gómez. Ahí la llevamos, en las olas. Bueno, pues seguimos en la expectativa de que, había que decirlo, la vacunación ha funcionado para que las personas que se han contagiado pues entren en una situación posible de riesgo, pero con menos gravedad, con menos letalidad. Y bueno, pues ya están vacunándose también a los más chavos. Algunos de mis alumnos ya refieren por lo menos haber recibido una parte y otros que todavía faltan. Coyoacán no ha terminado y algunas otras, aunque Xochimilco y otras más ya se han vacunado. Así que bueno, pues estamos en la idea de que tal vez se empiece a cumplir lo que en algún momento se aspiraba a esta inmunidad de rebaño.
Es decir, que podamos tal vez muchos tener la posibilidad de contagio con todo y vacunación, pero con menos probabilidades de que pueda ser grave. ¿O cómo ves, mi querido Carlitos? Vamos, sí, en realidad es ese. Vamos, el día de hoy en la mañana, en la mañanera vimos algunos enlaces con algunos jefes algunos gobernantes de los estados, ¿no? Dando parte de cómo estaban regresando a las clases, ¿no? Obviamente las carencias que se padecen en el sistema de educación básica, los hemos mencionado aquí, las conocemos, no las estamos negando, ¿no? Ni se pretende tapar el sol con un dedo. Hay muchas carencias y está trabajando con lo que hay, ¿no? En ese sentido también se plantea que era necesario para la sanidad mental de los chicos y de los niños, de los jóvenes, el regresar a clases y la convivencia social que significa entonces el hacer comunidad y todo esto, vamos, es una decisión complicada, sí, sí la es. La idea es obviamente tener un monitoreo bien, ¿no? Darle seguimiento puntual a este tipo de situaciones, ¿no? Y es un fenómeno que se empezó a realizar, vamos, me entero por mis familiares en Mexicali que una chica de 13 años, más bien sus familiares de 13 años, metieron un amparo para que esta niña fuera vacunada y sí, se aceptó, ganaron el amparo, por lo menos en Mexicali, se ganó el amparo y la niña de 13 años fue vacunada, fue inmunizada contra el COVID. Sin embargo, la misma situación en Nayarit, hoy me entero de que no fue aceptada en Nayarit, a diferencia de la chica, de la niña en Mexicali, con el argumento en Nayarit de que la niña no presentaba comorbilidades, dado a entender que tal vez la niña en Mexicali sí, ¿no? Dado que la madre había argumentado que gozaba de cabal salud, la niña en Nayarit, y es por eso que en el caso de Nayarit no se confirmó el amparo, no se obligó a la autoridad a inmunizar a esta niña, caso distinto Mexicali. Sin embargo, vamos, van dos, ¿no? Que por ahí hayan en los archivos de algunos juzgados casos más, casos menos, pero vamos, por ahí se va una tendencia en esta situación de que hasta ahorita no hemos tenido una noticia por parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en que hay para inmunizar a los menores de 18 años, pese a que ya se tienen las vacunas autorizadas y hay padres que están tomando la iniciativa y están metiéndose el amparo de la justicia federal, argumentando, vamos a ver cómo camina esto. Hay que decir, Carlos, general, habría que decirlo en este día en donde la mayor parte de los chicos se presentaban a clases muy temprano, no hubo resistencia, creo que ya estaban saliendo sin mayor conflicto y creo que en general con un buen ánimo de compartir, convivir y estar en esa disposición. Pero sobre el tema del amparo me comentabas, sí, sobre todo en relación a que no existían todavía elementos ya comprobados de que se contara con una vacuna eficiente para menores de edad, cosa que ahora Carlos dice que sí. Coméntanos brevemente, amigo. No hay error, Ulises. Cuadra perfectamente todo el asunto. Fíjate que por los datos que tenemos, no hay ninguna vacuna autorizada por COFEPRIS para menores de 18 años en México. Ninguna de las que tenemos es para menores de 18 años. Por eso tuvo que haber un amparo, una situación de excepción de este caso. Y en el mundo, que yo sepa, no hay ninguna para menor de 12 años. Entonces aquí a lo mejor la diferencia también pudo estribar entre Mexicali y Nayarit con respecto a la edad. Si tenía 12 una y 13 la otra, pues la de 13 sí recibió la vacuna. Por ahí puede ser más o menos, ¿no? Porque Bueno, pues tendría así bases las la sistema. cosas, para no quedarnos en más debate, pues yo preferiría que ahora dejáramos este tema, creo que ahí va con todo, aunque pueda haber controversias, pero también hoy, digamos, habría cosas que comentar. El pasado viernes nos enteramos de que se realizó el cambio de estafeta en la Secretaría de Gobernación. Salió la doctora Sánchez Cordero del encargo para ocupar de nuevo su curul en el Senado. Esto llevó a especulaciones sobre cuál iba a ser su función y si pensaba, digamos, llegar para generar una nueva mayoría, en fin, otras cosas que prefería sus comentarios. Y también llega en su lugar, pues el que hasta hace unas horas era gobernador del estado de Tabasco, Augusto, y que pues tiene una presencia importante para este tipo de efectos y se ha hablado de la confianza que le confiere el presidente, porque además del paisanaje los unen pues una serie de objetivos y proyectos comunes y además en su lugar se propone
que llegue Ojeda, quien fuera en su momento pues uno de los candidatos también de Andrés Manuel cuando estaba todavía en la jefatura de gobierno y que no pudo alcanzar la magistratura de esa entidad. ¿Qué podemos decir al respecto, mi querido Carlos, que sea de interés para nuestro público? ¿Cómo viste ese cambio y qué te parecen las nuevas condiciones desde la Secretaría de Gobernación? Lo veo interesante en el sentido de que, vamos, en la prensa ha corrido mucha tinta planteando de que es el fortalecimiento del grupo Tabasco, que yo no veo, claro, la verdad yo no veo un grupo, un chocogrupo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Haciendo referencia obviamente a que le dicen chocos. A los chocos. Sí, a la forma de hablar, ¿no? La forma de hablar. Exactamente, haciendo referencia a eso. No veo un chocogrupo, ¿no? Más allá, y no sé, no me queda muy claro los méritos hechos por Adán Augusto como para tener una cartera tan importante como pues la política interna. No me queda muy claro, no lo veo. Toda su vida fue priista, después fue periodista, ahora está en Morena. Hay lazos familiares con el gobernador de Chiapas, en donde precisamente esta semana le hicieron no dejaron llevar la agenda con total pulcritud a Andrés Manuel, ¿no? Y obviamente eso es responsabilidad exclusiva del gobernador, ¿no? El no tener esos mecanismos de control dentro del Estado, y más si tienes en la agenda la presencia de Andrés Manuel. El gobernador de Chiapas, vinculadísimo con el nuevo Niño Verde, el esposo de Anaí, ¿no? El partido al que no me voy a cansar de decir que es el partido Rémora y de las Cuatro Mentiras. Eso en cuanto a Adán Augusto. No me queda muy claro cuáles son sus méritos para haber brincado de la gobernatura de Tabasco a la Secretaría de Gobernación. No le veo méritos para tener esa agenda. Ni siquiera es gobernador. No, vamos, inundó Tabasco, cabrón, nomás se peleó con Manuelito Chuchuchú Bartlett, y le iba a demandar a CFE, y fuera de eso, vamos, no, de verdad, no le veo méritos para estar en esa cartera, como tampoco, más allá de los favores que le pudieron haber tenido a Olga como ministra de la Suprema Corte, todos los partidos políticos, ahí sí, ahora le debían algunos favores en su papel como ministra en la Suprema Corte, y eso le hubiera permitido tener un diálogo bueno de acercamiento con todos los partidos, tanto Morena como de la oposición, y no se lo dio, y no lo tuvo. Esperemos entonces ahora que como presidenta del Senado se acuerden de todos los favores, de todos los casos en donde pudo haber favorecido a alguna otra de los partidos políticos que actualmente están en la oposición, y que eso le permita tener una herramienta de negociación o de acercamiento, por lo menos, para poder operar en el Senado, que también lo veo muy complicado. Pues ya empezó a demostrarse que en el Senado pues no estaba tan fácil. Creo que fue una de las primeras cosas que se demostró de inmediato. Se cayó un poco esta posibilidad, pero ¿tú cómo la ves, Misigi? ¿Cuál es el papel que va a llegar a jugar doña Olga al Senado? Y si estás de acuerdo con esta apreciación de el buen Carlitos, y yo después pido la palabra para dar mis versiones. Con todo gusto. Una vez que ya nos echaste a pelear, ya nos confrontaste, entonces llegas y planchas el tema. No, muy bien, está bien. Está bien, de eso va la política, ¿no? Justamente. Tiempo, pero si mira espacio. quién es si el más maquiavélico eres tú. No, de ninguna manera. No voy a hacer referencia a tus maldades. Aprendo de los mejores, nada más. Pues aquí los que tengo en pantalla, caramba, ¿no? Pura chulada de maíz fino. Mira, la otra parte efectivamente es Olga Sánchez Cordero, pero no es solamente la salida de Olga Sánchez Cordero, y no es solamente, vas a decir que es una perogrullada, pero no es solamente la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado, sino es a quién se encuentra, cómo se encuentra y en qué condiciones llega. Lo primero, llega y inmediatamente la erigen la jefa de la bancada, del Senado inclusive, ¿no? Perdón, de la bancada ahí de Morena, ¿no? Perdón, un resbaloncillo. El primer punto que confronta a la eminencia omnipresente en el Senado, cuasi escriturado a su nombre, que es el senador Ricardo Monreal, es el tema de la consulta. Esta consulta que va a venir el próximo año, y que además, bueno, tiene varias connotaciones estratégicas para todos, para la oposición,
para la presidencia de la República. Yo creo, y ya a reserva de lo que opinen ustedes, que inclusive para el país, por lo que representa, no por lo que representa para Andrés Manuel, que eso es muy discutible y podemos darle vueltas, pero sí los preceptos legales, jurídicos y políticos que abren la posibilidad a que otros mecanismos ciudadanos vayan funcionando en adelante y les da pie. Y la propuesta o la oposición es que mientras Ricardo Monreal hace un papel de negociador, de mediador, de buena ondita con la oposición, ustedes digan, ¿no? Platiquemos, discutamos a qué se debe ese papel y cuál es él, ¿no? Pero independientemente de que podamos darle diferentes percepciones al asunto, es que eso lo confronta con la posición que trae Olga Sánchez Cordero, que se pronuncia por no moverle una letra o una coma a la pregunta. ¿Por qué? Bueno, recordemos en la anterior consulta, esta consulta se desvirtuó en buena medida por el juego político. Se vale, la oposición hizo su parte, por supuesto no tenía que darle alfombra roja para que pasara la propuesta de su adversario político, además que los ha sometido, yo diría, ¿no? Que los ha bocabajeado, que los ha evidenciado y un montón de cosas. Sin embargo, sí es un... Que los trae juidos. Los trae juidos, pero además, pues sí, o sea, pero hay una propuesta, incluso Adelante. De cambio, mi querido Sigi. Dale. La propuesta viene en el sentido de que no debe de ser revocación, porque de verdad sí hay un problema de orden jurídico, y creo que es ahí donde está el papel sustantivo de doña Olga, porque cuando se habla de revocación es una solicitud de los ciudadanos para que se ejercite ese derecho de consultar al pueblo si se mantiene o no en el encargo. Si fuera un acto plebiscitario, pues daría pie a una serie de interpretaciones. Él no puede, si me voy o me quedo, porque el cargo además es irrenunciable. Y lo que sí viene a cuento, y creo que ese es el análisis, es si debe continuar, si se puede evaluar su gestión, que es distinto a si se puede o no revocar el mandato. Ahí hay una forma de trabajo en la parte jurídica, porque además no existe todo este tema de qué tan vinculante es, pero además genera un precedente importante en una situación en la que imaginemos que esto hubiese ocurrido en el momento en que ganó Calderón y la oposición que le había ganado, bueno, que había perdido la presidencia por .5 hubiera solicitado la revocación de mandato. La posibilidad de que se mantuviera en el gobierno prácticamente hubiera sido muy baja respecto a cada uno de los periodos, o sea, hubiera quedado prácticamente en 2 años o 3. Creo que hay cuestiones de ahí de diseño institucional y de diseño constitucional que deben de ser pensados. Y la otra, estaríamos entrando en el 4º año del mandato. Si se dieran las condiciones, imagínense ustedes que le solicitaran el retiro a Andrés Manuel del encargo. Tendría que haber un presidente interino, ¿saben? De acuerdo con nuestra Constitución, para los 3 años posteriores, si por alguna razón el presidente ya no pudiera ejercer su función, pensando mucho en los casos por fallecimiento o por una circunstancia extraordinaria, tendría que haber un nombramiento de un presidente que terminara el mandato por los próximos años hasta la siguiente elección. ¿Saben lo que representaría eso para efectos políticos de este país? El nombramiento en estas condiciones del Congreso de un presidente. Creo que está habiendo una revaloración, esa es mi interpretación, de en donde una cosa es evaluar la continuidad de un tipo de política, incluso de una tarea de esa naturaleza, con el problema del diseño institucional que nos puede representar dejar de tener un presidente en una sociedad donde además la figura presidencial, con todo lo que digamos, sigue siendo una figura de gran peso respecto a los otros 2 poderes. Y por otro lado, coincido que ha generado sin duda una cuña por sí misma respecto al trabajo y la labor que venía ejerciendo el senador Ricardo Monreal, quien se había erigido en buena medida como el que platicaba o el único que tenía pues esta suerte de interlocución exclusiva con Chong, que venía representando al PRI, con el propio representante bueno, con todos, ¿no? Con Mancera, con Movimiento Ciudadano, etcétera. Y creo que esto había que darle también el valor político. Para la siguiente etapa era muy importante que hubiera
pues por lo menos un juego de equilibrios que no resultaba sencillo. Y por lo que hace a lo que dijo Carlos, que no te atreviste a decírselo, pero yo sí le quiero comentar, que todo mundo considera que tal vez la parte de los méritos que ha referido Carlos, que si fuera así, tendríamos que tener un listado de quién puede ser secretario de Gobernación y bajo qué rasgos. Una cosa es la parte de lo que deseamos, debería de ser alguien que genere, que haga acuerdos, que construya, y algunos están diciendo que va a ser el del mandato y de la fuerza. Y esto creo que hay que revisarlo también a la luz de cómo se va a actuar. Se necesitan acuerdos con los gobernadores en un momento en el que vienen la elección de las 5 más importantes. No, bueno, más importante, no quiero mencionar que las otras no han sido importantes, las elecciones de gobernadores, pero vienen elecciones de gobernadores muy importantes el próximo año y luego el año final, la del Estado de México. Este año que viene están Oaxaca, Tamaulipas, el Estado del Hidalgo, que son 3 bastiones importantes de trabajo, Quintana Roo y Aguascalientes. Y el siguiente año el Estado de México. ¿Qué ejercicio más importante tendrías aquí? Pues alguien que pueda romper con estas estructuras de gobiernos caciques, sobre todo en esos espacios. Mucho menos en Oaxaca, donde se ve que se ha platicado mucho, pero sí en Tamaulipas, sí en Hidalgo, y por qué no decirlo, sí en Durango, que se ha puesto la cosa complicada, y Quintana Roo, que tiene otra dimensión. No, y el Estado de México, que tiene la mayor cantidad de votos. Es armar una estrategia y un tablero que te coloque en una posición, y coincido ahí sí contigo, me quedo Sigi, para el corto, pero sobre todo el mediano plazo. O sea, para este periodo inicial de coyuntura, pero sobre todo para el 2024. Carlitos, tu opinión. No se te oye, mano, no quieres hablar también. Pues ya me vapuleaste, sí, me queda siguiendo. Me sigue quedando claro que yo aquí soy la oposición. Ah, cálmate. Cálmate, tírate los vidrios. Vale, pero ok, no existe la CONAGO, pero así que digas que Adán tenía un papel preponderante, que aglutinaba, que esto, que el otro. Yo tampoco, la verdad no lo vi. La verdad no vi un papel protagónico de Adán en ninguna iniciativa. Oye, no. Nada más también se le inundó cuando fue presidente municipal de Villahermosa. Ese es el punto. O sea, de centro, porque no es municipio. Sí, de acuerdo. ¿Podemos decirle el secretario o el gobernador Bauman? Porque es líquido. Pasado por agua. Pasado por agua. Bueno, pues ahí están nuestras opiniones así muy rápido. Y ahora para pasar al tiempo, ponle tiempo, mi querido Sigi, porque ya se nos están agotando los minutos. No, tenemos. Ahí vamos bien. Bueno, pues el siguiente tema, compañero. El pasado viernes también el presidente de la República asistió a una reunión en Chiapas relacionada ni más ni menos con el tema de los sismos y los apoyos que habían recibido los ciudadanos que fueron, pues, desafortunadamente damnificados de este terrible evento. En ese espacio, cuando se fueron citados, hubo una manifestación importante de miembros del magisterio, dicho por ellos, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le impidieron el paso. Andrés Manuel dijo, los entiendo porque yo también en su momento hice esta actividad, pero para muchos fue algo completamente fuera de orden, inusitado, y acabó empezando la mañanera sin Andrés por motivo de una protesta. ¿Qué opinión te merece, mi querido Sigi? Tú que tienes sangre de magisterio, digo, no, sé que porque estás... Pero no, bueno, pero sí sé, no, pero no sangre de magisterio, pero sí estoy en el magisterio y sí sé estás más o menos. En el CENTE, no te hagas... He tenido pero sí tomaba carreteras y bloqueaba... Estoy, bueno, el Universum sí, pero sí formo parte del CENTE, hay que decirlo, ¿no? Sí, a fuerza de la sección 60, inclusive por parte del Politécnico, y sí sé más o menos, pues, cómo se mueven las cosas y cómo está el tema sindical en este programa y en el análisis cotidiano entre todo el equipo, el grupo de amigos que somos, pues, tú lo sabes muy bien, doctor Lara, pues hemos seguido constantemente la actividad de la lucha magisterial, pero también de la contralucha magisterial que se da. Tú sabes que hay pues es un universo por sí solo y es sumamente complejo las correlaciones. Hay gente del CENTE bastante izquierda, hay gente de la coordinadora, inclusive que está muy cercana al PRI y a otras corrientes, etcétera.
sumamente complejo definirlo. Pero en este caso, yo creo que con lo que me querría quedar, si me permites tener a bien, es el tema de la política y desde el caso de la investidura presidencial. Y Andrés Manuel puede ser muy de tu agrado, puede ser de todos tus odios, lo que tú quieras, pero hay que reconocerle el oficio político del hombre, de verdad, el aplomo, o sea, decir, pues aquí nos sentamos, ustedes échenle, bloqueen, ¿no? O sea, quémense, yo les escucho y les voy a decir que no me voy a dejar chantajear, en fin, mira, podemos hacer muchos escenarios de qué hubiera pasado con Calderón, qué hubiera pasado digo, además, que no hubiera llegado a pasar, ¿no? Porque tenían un aparato impresionante, diría un jugador de ascendencia brasileña. Bueno, era ni más ni menos que enfrente del campamento militar, ¿no? No, ¿cómo se dice? No se dice campamento. Sí, de la base, ¿no? La base militar. Sí. O el destacamento, ¿no? Que al final de cuentas exactamente. Es donde Andrés Manuel está haciendo todas sus conferencias de prensa, ¿no? En toda la zona militar. La zona militar, exactamente. Sí, hay que reconocerles también, pues, el arrojo de los compañeros ahí del magisterio, pero sí me parece que fue un buen ejercicio de política, de la política no formal, pues, ¿no? No de la partidaria, no de las cámaras, sino la política, la realpolitik, ¿no? Ahí se dio justamente entre un suru blanco o de una camioneta blanca, perdón, los vidrios apenas bajaditos de una camioneta y les hace las propuestas, desde ahí les contesta y les dice que no. Entonces, sí cabe la pena mencionar la diferencia de política que se está haciendo, pueda, insisto, gustarte o odiar a Andrés Manuel, hay una enorme diferencia, ¿no? Mi Carlos, ¿cómo la viste, manito? Lo dije en la intervención pasada en el sentido de dónde está Pero si no habíamos estado. Sí, de acuerdo. ¿Dónde está el gobernador de Chiapas? ¿No? Al final de cuentas, que llegó al acuerdo con la gente fue él. El que llegó y el que pactó con la gente, básicamente lo que pactaron fueron plazas y lana, que es a lo que a la gente le está tirando siempre, ¿no? Eso lo pactó él. Y él estaba escondidito dentro de las murallas de la zona militar, esperando a que llegara Andrés Manuel. Al final de cuentas, la gente la agarró contra Andrés Manuel. Obviamente llama más la atención y todos los focos iban a estar de que la camioneta no llegó, ¿no? Pero al final de cuentas, quien pactó con ellos y quien les prometió fue el gobernador. Fue el gobernador de Chiapas, ¿no? O sea, ahí es en donde dices, bueno, que pague el de atrás, cabrón, ¿no? O sea, es ahí donde digo que no entiendo qué demonios hace Morena en alianza con estas basuras. Exactamente. No sé qué hace Morena aliado con estas basuras. Con estas basuras que ni reciclables son, que ni orgánicas son, ni ecológicas son estas pinches basuras, ¿no? O sea, no entiendo qué hace Morena con esta gente. Carlos trae su agenda anti-PBB, efectivamente, y qué bueno, respaldo, está bien. Pero es muy, creo que sí es muy interesante, y eso ha sucedido, además lo vincularía con lo que yo me refería con una forma distinta. Sí le cae, sí, pero lo recibe, y creo que lo recibe con agrado, y agarra de bote pronto el balón y le pega, y creo que la mete en el ángulo, o si no en el ángulo, pues sí alcanza a notar, por lo menos a su favor. ¿Cuáles son las fuerzas históricas, tradicionales de estos movimientos magisteriales con los cuales se llegó a cancelar la posibilidad de negociación? Es decir, era pues prácticamente eso, un secuestro. Y quien era secuestrado en una situación así, de encontrarte más, ay, solito, y aquí entre todos los maestros, y que son bien violentos y todo lo demás, pues lo que sucedía era que tenías que ceder todo lo que pudieras. Y creo que inclusive el gobernador del Verde Ecologista, sin defenderlo, Carlos, por supuesto, pero creo que también una parte es el miedo de lo que le pueden hacer cotidianamente el magisterio y los movimientos. Y en ese sentido, entonces, pues creo que es un doble acierto del presidente. Pues que ya lo han hecho, vamos, está el caso de tu patria chica, creo Michoacán. Creo que tiene que ver Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, ¿no? Oaxaca. Acabas de decirlo muy concreto. Toda la parte previa se decía siempre, creo que era una máxima priista, decía, creo que hasta el mismísimo Reyes Heroles, si lo que sea en política, lo que se pueda pagar, sale barato, ¿no? Porque con eso sofocabas, pagabas y les decías. Pero ¿qué genera? Pues a la vuelta una práctica de este intercambio
que presiona por plazas, por dinero, por cualquier cosa, y entonces yo busco. Porque además hay que decirlo, ni eran tantos, ni era toda la sección, era un grupo de presión, lograron y yo dije, bueno, pues yo no voy a ceder, hay que lo haga el otro. Y este tipo de prácticas lo que en realidad fomentó fueron grupos que, pues hay que decirlo, crecieron y se convirtieron en eso, en expertos en el chantaje. Los antorchos, los grupos que se dedicaron en buena medida también a la invasión en otros lugares. Algunos retomaron nombres que habían sido, digamos, de prosapia, como la UOCEM, para convertirse en grupos de presión. En otros lados centrales que parecían de trabajadores o de campesinos, se volvieron grupos de presión. Y dentro de algunos organismos sindicales aparecieron estas figuras y sigue habiendo una cultura que trata de buscar en el espacio de la política beneficios, prebendas a partir de la presión. Y bueno, pues creo que con eso salió bien, pero no siempre se logra. Y ahí lo agarro y lo engarzo ya que estamos en poco tiempo. ¿Cómo veo lo que pasó hoy en el Congreso? Se citó a periodo extraordinario en el Congreso local, teniendo entre otros puntos la resolución de que únicamente pueden traer las patrullas el balizamiento, es decir, la señalización que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que es una política de mando único la que tenemos aquí en Seguridad Pública y no puede haber, como ocurría o como está ocurriendo hasta ahora, que se tengan patrullas que digan escudo Benito Juárez o que tengan un dragoncito en Coajimalpa o alguna otra figura como lo que ha ocurrido en Milpalta. Y esto provocó la molestia de los delegados, los alcaldes electos, particularmente los que se han llamado la Unión de Alcaldes que son opositores al gobierno o que provienen de partidos que no son del gobierno. Suena a cártel, que se tienen como nombre de cártel. Sí, porque es la Unión, pero bueno, por ahí sí. Va. Y entre los incidentes, pues hubo ahí jaloneos y alguien salió lastimada, se dice que es la señora Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Rápidamente, ¿qué opinión te merece, Misigi? Y enseguida con Carlitos. Bueno, pues muy rápidamente para entrar en polémica y debate con Carlos, porque esta parte se va a poner sabrosa. No, mano, ya habla. El caso de la disparidad que hay entre una alianza tan dispareja como esta, yo diría que tuvo que ver con el desenlace, es decir, que se haya presentado un desaguisado que yo creo que ni siquiera los mismos alcaldes lo traían en la mira, los alcaldes estos electos. Ya lo mencionaste tú, en realidad es un tema que no es, ¿cómo decirlo?, justiciable, es exigible por parte de ellos. Estaban haciendo un tour de force, necesariamente. ¿Será moral o no será moral? ¿Será utilizado políticamente o no? Olvídenlo, yo les pediría espacio para verlo en ese nivel y en el nivel exclusivo que tú dijiste de jurídico, no tiene lugar lo que están diciendo. Luego viene un caldo de cultivo extraño donde llega gente de Cuauhtémoc, en donde la oposición han sido... Gutiérrez de la Torre? Por ejemplo... O de la alcaldía. Y sí, que son barrios de la zona, ¿no? 2 barrios, ¿no? La mamá y la hija, entonces... Pero no llegaron, están encerradas. Pues no, pues ellas no, pero sus sobrinos sí, ¿no? Ahí lo dejo. Ahí está. Ahí lo dejo. Carlitos, ¿tú cómo la ves? Dice que va a ser polémica, pero no te había escuchado, no sé por qué dice. A ver. No, porque sí la va a ver, huevo, sí, ya la cantó, sí. No, Carlitos, de ninguna manera, ¿cómo crees? Sí. Dale. No hay ningún protocolo, ni ningún lineamiento sobre cómo debe ser la transición, cuándo debe de empezar o cuándo no. Eso sí, de acuerdo, no hay un lineamiento que obligue a la jefa de gobierno a recibir en determinada fecha, sino pero había reglas no escritas y en un ánimo de tener una transición tersa, sí, era esperable o se permitía, era permisible que se empezase entonces una transición tersa, etcétera, etcétera. Entonces vamos, aquí hay 2 posiciones polarizadas, las hay desde hace 3 años, lo hemos dicho aquí, no es culpa de Andrés Manuel aprovechó la polarización que ya existía, que ya estaba y que se sigue dando.
Hizo judo, pues esa fue la que le aplicaron, ¿no? Para Exactamente. Entonces, en este sentido si bien comparto con que la oposición, la una aquí en Ciudad de México, no es necesariamente una alianza muy, muy fuerte, yo creo Las que alianzas son como son. No, creo que yo creo que este evento sí los puede galvanizar un poco más en la victimización, ¿no? Se me hace un evento muy desafortunado para Claudia. Falta aclarar qué pasó, mi querido Carlos, porque Okay. también no está muy preciso. Si fue directamente una agresión, si fue una lesión. Los granaderos que ya no existían, ¿no? No, ya. ¿Ves cómo sí va a haber polémica? Tienen otro nombre, pero. Granaderos lo interesante, no había que decirlo. Digo, Granaderos y PBM. Sin afán de deslindar y no considerar como. Uy, miren quién llegó. Controversia, Carlos, pero sí es un tema importante que cuando hay ese tipo de situaciones en donde alguien pueda ser violentado, pues te puede representar, pues esto que tú decías, la victimización y entonces un cierre de filas. De inmediato los presidentes de los partidos se pronunciaron, dijeron, no debe de haber. Insisto, hay todavía cosas que pueden ser vistas, pero de que va a haber confrontación, yo creo que ese es el arranque. Que Lía Limón está perfilándose con toda claridad para convertirse en la que lideré esta unidad, está pero más que pintada. Clarísimo. Que tiene más arranque y más fuerza que los compañeros del PAN, que tradicionalmente habían venido generando esta suerte de presencia política, ¿no? Me refiero a Romero, a Tabe y a todos ellos, les ganó. Y cae mejor, ¿no? Perdón. Y cae mejor que Tabe, que Romero, que todos estos que están súper quemados, cabrón. Se cae mucho mejor la Lía. Además, pues es mujer y además es entrona, y entonces, bueno, pues ahí está la figura. Hubo una reunión con los diputados, quienes pidieron la fuerza pública, como lo hemos sabido en estos casos, pues es ni más ni menos que la propia Cámara, el Congreso, y la presidencia la tienen los mismísimos panistas. Así que bueno, ahí hay un galimatías, porque lo que peleaban era estar presentes en las escaleras para hacer una conferencia de prensa y exigir que no se cambiara de último momento esta idea de la nomenclatura, porque con ello, pues hay que decirlo también, han hecho publicidad. Sigifredo la conoce bien porque vive en la Benito Juárez. Tú la conoces bien porque también sabes. Y ahí ¿Por qué he dormido en los separos muchas veces? ¿O por qué porque además los vehículos son de la Secretaría de Seguridad Los conozco por dentro, ¿no? Pero le ponen el logo que dice el escudo Benito Juárez y dices, no, mamut. Pero bueno, ellos hacen lo necesario y dicen, no, es nuestro, nos lo quieren quitar, que es publicidad, es caravana con sombrero ajeno. Yo de veras creo que ojalá agarre un rumbo más institucional, menos de confrontación, no porque no a nadie le sirva, sino porque tampoco corresponde con el nivel de la política que estamos viendo ahora y de construcción, no solamente de paz, sino de diálogo y de propuesta. Valdría la pena encontrarle las soluciones. Creo que algunos no estuvieron con todo y que lo estaban convocando. O sea, Giovanni, pues no se vio, tampoco se vio por ahí. A la Azcapo tampoco. Dicen que Margarita. Pues estaba como diputada y ya quería llegar en su lugar y tampoco estaba en sentido estricto, o no se le vio porque está muy bajito, que es el Tabe, ¿no? Tal vez estaba queriéndose pasar por abajo de las vallas Potillo. Pero lo que sí es verdad es que los que fueron protagónicos fueron ella, y por ahí alguien dice que también esta mujer que estaba arriba trepada diciendo, pues era ni más ni menos que Sandra, la de la Cuauhtémoc, a quien hace referencia a Sigui, llevaba todo el apoyo, la porra y las matracas. Así que bueno, pues esperemos que se aclare y lo vayamos. Es una pena que Oscar se haya sumado tan tarde porque este programa se acaba. Nos vamos, compañeros, les pido por favor, pónganse sus... Para que acabemos de combatir la tercera ola del balneario. Vamos a darle la bienvenida y las gracias al Oscar, y les recuerdo que vamos a seguir saliendo porque esto fue...